Dicen que Somiedo quiere decir paisaje del miedo. El miedo que posiblemente sentían las gentes que habitaban estas montañas increíbles, las del Parque Natural de Somiedo. Miedo a sentirse aislados, miedo a un invierno que, aun controlándolo, les colocaba en situaciones realmente de tensión. Grandes altitudes, más de 2000 metros, valles profundos, ríos misteriosos y una naturaleza vigorosa sin parangón en toda la península ibérica. Por eso este parque natural, esta maravilla, es declarado en 1988 como el primer parque natural del Principado de Asturias, también reserva de la biosfera. Y por eso hemos venido hasta aquí, para hacer este programa, para pedirles que nos acompañen, sin miedo, con mucho respeto por esta naturaleza prodigiosa, que nos acompañen a través de este espacio natural protegido, el Parque Natural de Somiedo, vaqueiros de alzada, prácticas ganaderas tradicionales, arquitectura popular, fauna, flora y ese gran coloso, peludo, a cuatro patas, el oso pardo, porque este es también el país de los osos. En realidad Somiedo significa etimológicamente lugar de altas cumbres. Unas montañas que en muchos puntos, desprovistas de la piel vegetal, muestran las transparentes cicatrices de su atormentada historia geológica de 750 millones de años. Procedentes del Devónico y atrapados en esas capas sedimentarias, fósiles como la hexagonaria nos hablan de la incipiente vida en el territorio somedano. Y como si buscaran su primario origen, mostrando una escasa evolución, babosas, caracoles y milpiés se mueven entre las rocas que encierran los vestigios de sus antepasados. No son las altas cumbres de Somiedo la única protección que la naturaleza ha dispuesto en torno a sus tesoros. En su defensa contra el invasor, contra el hombre fundamentalmente, el clima ha jugado y juega un papel primordial. El invierno es uno de sus guardianes, como un jinete que desciende desde las cumbres y que va cubriendo con su manto blanco hasta el último rincón de los valles, con espesores de nieve que en algún punto sobrepasan los 3 metros. Su aliento cristaliza las aguas de los múltiples lagos del parque y todos los habitantes de sus orillas, montes y valles buscan refugio para no sucumbir a su presencia. Algunas aves como el ratonero vuelan aún al abrigo del bosque para otear desde sus atalayas cualquier presa que se aventure a destacar sobre el fondo blanco. Durante meses la nieve y la ventisca disuadirán al ser humano de cualquier incursión. Pero hay desde hace siglos colonos de este territorio, como también caminantes ocasionales. Y con ellos exploradores avanzados que combaten a los elementos. Su arma ha sido el tañido de una campana. Luz en la tiniebla de la borrasca que pretende desorientarle. Es el vecindeiro. Entonces esta campana ha salvado muchas vidas. Sí, Joaquín, que salvó muchas vidas. Tú perteneces a una saga de vecindeiros. Sí. ¿Qué son los vecindeiros? Los vecindeiros, pues, es la gente que queda para cuidar del pueblo y luego, pues, si por ejemplo pasa la gente caminando, pues ayudarle a darle en casa, claro, calor, cobijo, comer, y calor. Cobijo, todo lo que... Y tocaba ir la campana. La campana, pues veníamos a lo mejor tocándola a mediodía, hacia las 12, luego hacia las 3:30 a las 4 de la tarde, y luego de oscurecida. Y alguna vez también salíamos, porque venían muchos montañeros conocidos y tal, pues tardaban en llegar, se tocaba la campana hacia las 12 o la 1 de la noche, claro, y se orientaban y llegaban a casa todos. La vida vuelve a bullir con el resquebrajar del hielo en los lagos somedanos. La obra del hombre en forma de teitos se despoja poco a poco de su manto de camuflaje para convertirse en el hábitat de pequeñas aves, como los pardillos comunes. La nieve va drenando el terreno, fundida por el sol primaveral, y corre a agruparse en regatos y torrenteras que confluyen poco a poco hasta formar los arroyos que surcan los valles de Somiedo.
En sus orillas también, como no, renace el ciclo vital. Los sapos parteros inician su época de reproducción junto a casi 20 especies de sus parientes anuros, como el sapo común o la rana bermeja. La flora también vuelve a la vida tras meses de permanecer escondida del invierno. Un tizne verde se va imponiendo al blanco inmaculado de la nieve. Al calor y al color acuden miriadas de insectos, ortópteros, coleópteros, dípteros, en fin, un sinfín de especies, entre las que también ponen su color las mariposas, que trabajan sin saberlo en la polinización de las primeras plantas, avanzadilla, en definitiva, de la primavera. Y si el néctar es un manjar para ellos, el ciclo de la vida les convierte a su vez en apreciado alimento para las pequeñas aves que pueblan estas praderas y bosques. Las orillas de los torrentes son también un excelente lugar para que eclosione la actividad de la lavandera cascadeña, por ejemplo, en busca de pequeños invertebrados. El tenue color verde grisáceo de los brotes de las hayas son una invitación, una puerta abierta a los habitantes del bosque. Y el suelo también comienza a tapizarse de verde, comenzando por los prados de las brañas. Los helechos se desenroscan para extender sus hojas, mientras en las grietas de los roquedales y en las praderías, la paleta de la naturaleza hace surgir otros muchos colores. Una labor que parecen tejer los pájaros. Andarríos y lavanderas blancas son otros representantes del centenar de especies de aves que viven en soñedo. Las orquídeas constituyen uno de los primeros bordados de este tapiz multicolor, floreciendo especialmente en las umbrías de los hayedos. El cardo azul se yergue orgulloso junto a las blancas manchas del algodón de los pantanos, contrapunto de las salpicaduras de clavelinas, digitalis, gencianas, prímulas o rosas silvestres, muchas de ellas flora endémica. El Narcissus asturiensis es uno de esos representantes autóctonos dentro del millar de especies vegetales que, sin contar con hongos ni líquenes, conforman esta urdimbre vegetal de Somiedo, en la que también figuran plantas carnívoras como la pingüícola. La primavera alumbra también la aparición de perrochicos y otros hongos que hacen las delicias de los aficionados a la micología. Es la explosión de la vida, simbolizada en el nacimiento de un potrillo, en la frenética actividad de los aviones comunes, que se afanan en preparar sus nidos para la cría, amasando el barro en una cortadura rocosa. El jabalí es de los primeros en aventurarse a ozar los verdes prados. El abundante alimento de la pradera hace salir de los bosques a los grandes mamíferos. De entre los riscos surgen los venados, que ya están mudando sus cuernas, junto a corzos y rebecos que van disgregándose por las zonas altas del parque. Sin más enemigos que el hombre, el auténtico rey de esta zona de Asturias, el oso, despierta también al reclamo de la primavera, dando fin a su reposo invernal en alguna de las múltiples cuevas que horadan la orografía somedana.
Mientras pasta los tiernos brotes de hierba o recoge los más tempranos frutos silvestres, este icono viviente, todo un símbolo del Parque de Somiedo, solo tiene que cuidarse de los seres humanos, sus lazos, sus cepos, los cebos envenenados y sus escopetas furtivas. El oso pardo cantábrico es sin duda el mayor de los tesoros de Somiedo, pero no la única joya que parece estar vigilada por dragones en miniatura. La flora también tiene sus piedras preciosas engarzadas en la hierba y roquedales. La tradición popular afirma que muchas riquezas fueron enterradas aquí por los árabes en cuevas de la zona en su retirada de Asturias hace casi 12 siglos. Fue el biólogo jesuita Manuel Lainz quien puso nombre a una planta emblemática de la vegetación somedana, la Centaurium somedanum, un endemismo que destaca en este tesoro de la naturaleza asturiana. El lago de la Cueva, por los misterios que evoca su nombre, es uno de los lugares más explorados por los cazatesoros que se adentran en Somiedo. Unas aguas que reflejan ya con intensidad los rayos del sol de verano. A su calor revive la lagartija serrana, que recorre los roquedales grises y blancos que salpican el paisaje. Unos colores que se tildan de rojo en las proximidades de otra de las lagunas, en cuyo entorno antaño se desarrolló la minería del hierro. Un polvo rojizo que aún tiñe las sendas y caminos que circundan el lago. En sus orillas hasta 5 especies distintas de urodelos y 6 de anuros aprovechan también el calor solar para huir de actividad sin ser conscientes de que en esas aguas se desarrolla el ciclo dramático de la vida. Los salvelinos acechan a las pequeñas ranas. Estos salmónidos originarios de Norteamérica fueron introducidos en Europa hace 2 siglos, siendo utilizados en la repoblación de este hábitat lacustre que comparten con las truchas autóctonas. Otros visitantes llegados de tierras más al sur de España ratifican la llegada del verano. Son las ovejas trashumantes de Extremadura y de León, que descienden ya a la ladera norte de la cordillera en busca de pastos no agostados. Un ejercicio de supervivencia propiciado por el hombre y auspiciado por la presencia de los perros pastores, fundamentalmente de los mastines, que en más de una ocasión tendrán que enfrentarse al lobo, que en esta época comienza a criar ya sus camadas. Un combate por la supervivencia que se oculta entre las cañas del junco cantábrico, los bosques ya tupidos o el propio cielo, desde el que la rapaz acecha a la perdiz roja y a sus crías. No lo vamos a negar, es época de alimento abundante para águilas, azores, cernícalos, gavilanes, halcones y alimoches, aunque estos últimos solo sean visitantes estacionales. Época, en definitiva, de caza y de cría. Así el verano, con el eterno ciclo de la vida y de la muerte, avanza hacia sus postrimerías. Los esquilones de las vacas roxas anuncian que el ganado desciende hacia los valles.
Es jornada de feria, el ámbito económico tradicional de los habitantes de esta tierra, en la que pastan unas 5.000 cabezas de ganado vacuno, junto a caballos, cabras y ovejas. Es hora de convertir en euros el esfuerzo de todo el año. Si que nos ven los euros estos, acaban con nosotros. ¿Ah, sí? Acaban con nosotros. También el euro, Sí, el sí. euro se hace muy duro por aquí, por Durísimo, esta montaña, ¿no? Durísimo. No sabes si tienes dinero o si no tienes dinero. Los caminos convergen en Santa María del Puerto o la propia Pola. Y es que durante siglos ha habido en esta tierra otra trashumancia corta, la de los vaqueiros de Alzada, habitantes peculiares del occidente asturiano que llevan sus ganados a zonas bajas, más seguras durante el invierno, y los conducen de nuevo a los pastos verdes de las Brañas Altas durante el verano. Raza maldita, condenada a muchos años a la endogamia de manera injusta. Se ha dicho siempre que los vaqueiros de Alzada eran gentes discriminadas por el resto de la población sedentaria, los que estaban ahí Oye, era fijos. cierto que había hasta en las iglesias, por ninguna diga no podíamos pasar. ¿Ah, sí? Sí. Oye, hasta cuando se casaban tenían que ponerse, casaban para un lado los altos que decían, para otro lado los vaqueros. Aquel entonces, sí. Y ahora todo el mundo quiere ser vaquero. Ya no existe ese flujo migratorio vaqueiro. La población se ha estabilizado, aunque la emigración a la ciudad, que el creciente peso del turismo pretende frenar, mantiene despobladas muchas aldeas. Solo media docena de pueblos pasan de los 100 habitantes. ¿Cómo va la cosa, Beni? Bueno, regular, andan regular. ¿Cuántas vacas has vendido? Dos y un ternero. Dos y un ternero, sí. Darle continuidad a la vida en el campo depende también de sentir el campo. De sentir, La gente de tu nacer generación. en él, eso Lo sientas se así. siente, porque yo no estoy en esto del ganado y me llama todavía. Fui criada con él y me gusta, si no, me iba a la playa o por ahí más. El escaso relevo generacional no muta, sin embargo, las tradiciones de la feria, donde la palabra durante siglos ha valido 1000 veces más que un Tú llevas la documento. vaca y el dinero. Si no es verdad lo que yo te digo, me vuelves la vaca. Ahora, no te la puedo entregar hasta últimos de septiembre. El ganado que ha pastado durante el verano en las Brañas Altas pronto regresará a las aldeas para ser estabulado y pasar el invierno. Es hora de prepararse para esa dura época. Aún queda la ardua tarea de la siega para aprovisionar las cabañas de montaña y los pajares y establos de los pueblos. Es tiempo también de reparar los albergues temporales, las cabañas o teitos que representan el elemento biográfico más característico del Parque Natural de Somiedo. Conjuntos como el de la Pornacal nos trasladan a lo que imaginamos como un poblado celta hace decenas de siglos. Así que teitando, José Antonio, Pintando, que consiste en ponerle escoba al techo del en techo. reparar las casas de techo. Y esto se hace ahora en esta época, Sí, al final hasta enero así vale. Siempre y cuando que tenga la escoba y eso cortado al menguante. Oye, yo estoy viendo que tú lo que haces es poner una capa de escoba encima ya de la vieja. Sí, Casi como una cebolla, ¿no? exacto. Diferentes capas. ¿Y qué vigamen tiene el techo del teito para soportar todo este peso? ¿De qué madera es? De allá. Y la casa somedana para usted es algo muy importante, Bueno, ¿verdad? pues aquí hoy casi crea un esta. Todo un símbolo, ¿eh? Eso es. Un símbolo que hay que mantener. Mantenerla, si no, pues se acaba todo. Los teitos no son ya tan necesarios como antaño para los pastores, aunque aún cumplen su función primigenia. Pero convertidos en museos vivos, son desde luego un elemento fundamental de atractivo turístico. El viento sur pondrá a prueba sus cubiertas y dominará por unos días, anunciando el cambio de estación.
El manto somedano vuelve a teñirse, cambiando sus colores. El terreno se cubre de los mismos ocres que relevan al verde de las enramadas, de los hayedos y otros bosques, en una sinfonía de color que nos abre los ojos a un nuevo tesoro. En el bosque la luz se filtra con más facilidad, abriéndose paso en las ya cada vez más tempranas nieblas que crean una espectacular atmósfera de misterio. El reloj biológico de la luz solar indica a los árboles que es tiempo de descanso, hora de despojarse de las hojas para dormir el largo invierno y ceder al suelo los nutrientes de los que realimentarse en primavera. Pero el anuncio del cambio de estación no es solo visual. Los clarines del otoño resuenan en forma de bramidos. Es la berrea. Un grito de poder. La llamada de los venados machos que serán premiados con la jefatura del harén. También los rebecos siguen un parecido rito prenuncial que les concederá su propio harén. Una tarea reproductora de la que acabarán exhaustos, convirtiéndose así en presa fácil de especies depredadoras, como el lobo. Entre las enramadas cada vez más clareadas del recién tapizado hayedo, o tras los matos de helechos que se van secando después de agotar su carga de esporas, incluso bajo la hojarasca que el viento acumula con remolinos, se esconde este periodo mágico de la reproducción que dará paso en primavera a nuevas vidas, que sustituyan a las perdidas en el invierno. Es también hora de recolectar para subsistir en condiciones duras. El oso también deambula en este paraje y come compulsivamente para soportar el inminente periodo de hibernación que se avecina. Entre las setas y los hayucos que aún siembran el suelo, son muchos los animales que preparan su peculiar hibernación. Los pequeños mamíferos acumulan alimentos para la época de escasez. El centenar de especies de aves que pueblan el territorio de Somiedo se preparan igualmente para la temida etapa invernal, que desde luego diezmará su población. Es hora de retirada para el ganado, para la flora y para gran parte de la fauna silvestre, incluso, como no, para el hombre. También para el oso pardo cantábrico, el rey, majestad de estos parajes, que asciende ya hacia las cuevas en que pasará su periodo de hibernación. Los senderos de Somiedo, incluso las limítrofes zonas de los valles del Trubia, por los que realiza incursiones cada vez más largas, son testigos de sus últimos paseos, rebuscando los hayucos, aquí o allá, que aún salpican el suelo, las últimas castañas o cualquiera de los frutos tardíos que le proporciona el otoño. En su desaforado y compulsivo comer, el oso puede llegar a aumentar su peso hasta un 30%, generando las necesarias grasas para pasar la fría época de sueño, a veces en duermevela, del largo invierno. Un invierno que poco a poco extiende su manto del más puro armiño cubriendo los antes ricos colores.
ocultando las joyas que la naturaleza ha creado en este territorio. Joyas que, como hemos visto en muchos casos, son únicas. No son las riquezas que las leyendas ubican aquí, enterradas hace siglos en la retirada mora, ni es necesario excavar en su búsqueda. Bastará con abrir los sentidos y el tesoro aparecerá ante nosotros, en cualquier lugar de Somiedo.